Oscar Santiago Rigoni, comúnmente conocido como el Padre Cachito, que es nuestro amigo de la casa, ha venido muchos años acá a acompañar a las madres, y a pesar de estar enfermo y de que está con el día de la agenda súper llena, él se hizo un ratito como para venir, así que doblemente agradecido. Lo que queremos con esto es abrir un espacio, porque cada vez es más difícil ser padre. Capaz ser padre no sea ser padre o padre y madre, no sea tan difícil como educarlos. Cuesta mucho, sobre todo con las tecnologías nuevas que hay ahora, que uno tiene que meterse para investigar en qué andan los chicos. Y también recordar en esto es importante que para qué y a dónde queremos llegar con los chicos, qué es lo que queremos hacer con nuestros chicos. Y lo mejor que podemos pensar es que lo queremos decir, es que lo queremos educar en el camino de la verdad, el bien y la belleza. Y que quisiéramos todos que nuestros hijos transiten por ese camino, pero encontramos muchas dificultades. Así que, Padre, con mucha atención te escuchamos. No es verdad que... Buenas noches. No es verdad que esté tan enfermo, estuve, pero ya ando más o menos bien. Un poco rengo cuando camino, no, pero no importa. ¿Saben una cosa? Que en el año 75, 80, por ahí, Henry Nouwen es un autor de los Países Bajos, ya es fallecido, pero la verdad que tuvo varios y muy buenos libros sobre la espiritualidad cristiana, y también sobre la mirada hacia la sociedad en general. En uno de sus libros aborda el tema del liderazgo en el tercer milenio. Y él decía que los líderes, no se refería tanto a los líderes políticos o a los líderes sociales, sino al liderazgo común, cotidiano. Un padre, una madre, un docente, o de los pequeños grupos o asociaciones o instituciones, nos íbamos a enfrentar en los inicios del tercer milenio, es decir, lo que estamos viviendo nosotros ahora. Estamos apenas en el 2017, 16, imagínense. Estamos recién empezando el tercer milenio. Llevamos apenas 16 años. Decía que nos íbamos a encontrar con una juventud huérfana. Y la verdad que era como un diagnóstico bastante pesimista. Sin embargo, de alguna manera profetizó. Porque una de las mayores dificultades en este tema de la educación y de los límites, que pusimos como título a esta charla, a esta reflexión, en un mundo sin límites, el cuidado de nuestros hijos, ¿es posible? ¿No? Una cosa así. Mucho tiene que ver con esto, ¿no? Con que tenemos una sociedad donde hay muchos progenitores, pero no sé si hay tantos padres como progenitores. De hecho, no los hay. Cuando digo padres, digo madres también, ¿no? Porque obviamente que ser padre o madre es mucho más que traer un hijo al mundo. Por eso alguna vez en esta misma casa, celebrando la Eucaristía, tuve una expresión que por ahí algunos me la cuestionaron y bueno, está bien, y tal vez tenían razón, porque dije que padre o madre es el que está todos los días, no solamente el que me trajo al mundo, ¿no? Y por eso a veces de los que nos trajeron al mundo por ahí de pronto no están, por distintos motivos, a veces por razones válidas y otras por razones injustificadas. Y a la vez es una manera de reivindicar y de cuidar a la familia y a los matrimonios que están en esa situación de cierta fragilidad, digamos, como institución. Me refiero a las parejas separadas, divorciadas o no, y vueltas a casar.
donde tenemos que compartir en un mismo ámbito los hijos de ella o los hijos míos, bueno, como decimos por ahí, los míos, los tuyos y los nuestros. Entonces, son tus hijos, son mis hijos, son nuestros hijos, los reconozco, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Tiene autoridad, este esposo que comparte la vida con su esposa, pero donde los hijos no son de él no es el papá, y los hijos de él no son de ella, ¿tiene autoridad? Yo creo que sí, en tanto y en cuanto realmente está. Un padre es padre en la medida en que está, y por eso hasta va asumiendo una paternidad o una maternidad adoptiva en esa familia atípica. No sé si es una expresión adecuada, pero sin embargo es válido también aplicar esto allí, ¿no? ¿Para qué? Para que no sigamos generando, más allá de las circunstancias en que se llevó a esa situación, generaciones de niños, jóvenes y adolescentes huérfanos. La orfandad no tiene que ver necesariamente con la viudez o con la separación. A veces sencillamente tiene que ver con la ausencia realmente de paternidad, con la autoridad, con el ser padre o con el ser madre, ¿no? Bueno, de todos modos, yo en atención a que yo creo que si ustedes vinieron aquí esta noche es porque realmente les interesa el tema, ¿no? Así que yo no quisiera hablarle a los ausentes, ni tampoco quiero pasarme la noche o el rato haciendo diagnósticos. Ustedes más o menos los diagnósticos de la situación los conocen porque los viven en carne propia, porque los ven en familiares o amigos, porque lo tienen a la vuelta de la esquina, porque todo eso, ¿verdad? A mí me parece que lo interesante es poder encontrar pistas, herramientas, decimos, en el mundo de la informática, ¿no? Para poder guiarnos, para poder orientarnos, decir, a ver, ¿qué hacemos y cómo hacemos? ¿Qué es posible hacer y qué no es posible hacer? Así que, con todo el respeto que me merecen ustedes como padres, como luchadores en la vida, a veces como recuperados de tantas tormentas que por ahí nos tocan vivir, como triunfadores del amor también. Digámoslo, hay muchas cosas positivas entre nosotros, nuestra familia, en nuestro matrimonio. Entonces, con este respeto que me merece la vida de cada uno de ustedes, sobre todo en esta vocación, la de la paternidad y la maternidad, quiero compartir, algo de estos. Yo tengo 29, 30 años ya de cura, y otros tanto prácticamente de docente, porque empecé la docencia antes de ser sacerdote como diácono en la parroquia del Valle. Estando en la parroquia del Valle empecé en el colegio capuchino y nunca dejé, o por lo menos nunca dejé el ámbito. Ahora ya hace varios años que no doy clases, pero nunca dejé el ámbito académico, y además con la Vicaría de la Educación, con más razón, sí o sí uno tiene que estar en este tema, ¿no? Así que en medio de este tembladoral que nos toca vivir, donde parecen quedar pocas cosas seguras, ¿no? Sin embargo, no es poca cosa poder saber y tener en claro que hay algunas certezas de las que no podemos claudicar ni abandonar. El cambio epocal que vivimos, este tiempo bisagra, es así. Hay una enorme inestabilidad en muchos campos, en muchos ámbitos. No sabemos hacia dónde vamos, no se sabe. En el mundo de las comunicaciones hay empresas que pagan fortunas para que alguno le pueda decir hacia dónde vamos, y la verdad que no se sabe. Es tan vertiginoso el cambio, y esto arrastra a todos los demás ámbitos,
que es muy difícil de saber hacia dónde vamos. Sin embargo, nosotros como padres, como familia o como educadores, no podemos permitirnos perdernos en las cosas esenciales. Hay un montón de cosas que no nos queda otra que asumir que estamos un poco a la deriva. Pero mientras no sean cuestiones esenciales, tranquilo, no nos vamos a desesperar. Porque este es un tiempo de discernir, quiero decir, de separar. De lo contrario, vamos a enloquecer más de lo que ya estamos, ¿no? Un poco. Entonces, en primer lugar, creo que tenemos que intentar serenarnos y distinguir cuáles son las cosas esenciales que tenemos que tener en claro y tenemos que mantener una firmeza y una orientación en nuestra vida. 3 puntitos. El primero es que en los movimientos pendulares de la historia, y en este caso estamos en eso, hemos pasado de un autoritarismo exacerbado, por lo menos en algunos ámbitos, a un permisivismo desenfrenado y a veces hasta suicida. Autoritarismo desenfrenado, exacerbado, a un permisivismo desenfrenado y a veces hasta suicida. El segundo punto, vivimos en un mundo sin límites, pero nosotros tenemos un límite. Y el límite es que no podemos dejar de ser padres. No tenemos que claudicar o renunciar a esta vocación. Y el tercero es el tema de los pactos educativos o los acuerdos educativos, que muchos coincidimos en que están todos rotos. Y por lo tanto tenemos que recomponer los pactos educativos. Pero arranquemos por el primer tema. Disculpen esto mamotreto de anteojos, pero los recetados se me acaban de romper. Entonces ya se imaginan de dónde son estos, ¿sí? Ahí está. No hace muchos años, muchos padres usaban la pedagogía, por lo menos en mi casa pasaba eso. La pedagogía de la chancleta, del chirlo y a veces algún que otro sopapo. ¿No? En algunos casos un poco más duro, ¿no? Y la verdad que a los niños de alguna manera se los disciplinaba y se los convencía de comportarse adecuadamente, muchas veces con castigos físicos, ¿no? No hablo de la crueldad, de eso me parece que no hay nada que decir, es absolutamente inaceptable. Lo cierto es que hay mucha gente que extraña esa especie de poder disuasivo, ¿no es cierto?, sin considerar que no era el chirlo lo que persuadía, sino la autoridad. No era el alpargatazo, porque la verdad es que un alpargatazo no dolía. Lo que dolía es que realmente el papá o la mamá te estaban corrigiendo. La autoridad de quien lo hacía. Con esto no estoy justificando ni el chancletazo ni el chirlo, ¿no? La vez pasada el Papa Francisco dijo algo que se ganó las voces que se levantaron desde varios lugares, ¿no? Él dijo algo así como que de vez en cuando, no sé si usó la palabra chirlo, ¿no? Así fue, no viene mal. Alguna vez, ¿no? O una palmada, algo así dijo. Una palmada me parece que dijo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que de allá venimos, ¿no? Y con el paso del tiempo los padres fueron comprendiendo que esos recursos no eran los mejores, los recursos como tales. Ahora, al separar los recursos de la autoridad que lo hacía, terminamos perdiendo las dos cosas. En una pérdida ganamos lo del chancletazo y en otra pérdida perdimos lo de la autoridad. En otros tantos casos, lamentablemente, sobrevivió incluso el chirlo, pero no la consistencia educativa. Por eso hay niños que siguen siendo golpeados, generalmente por padres inmaduros o frustrados, ¿no? Que no saben o no entienden que en el golpe, en el chirlo, no hay nada, pero nada de educativo. Así, solo, ¿no?
nada que pueda ayudar a ser mejor persona, sino una clara manifestación de impotencia y de incapacidad para dialogar y para educar. Bueno, en la actualidad muchos padres se esfuerzan, se empeñan en emancipar tempranamente a sus hijos, ¿no? En darles la mayor libertad posible. Ahí está el movimiento pendular. Hemos pasado por ahí de un autoritarismo exacerbado a un permisivismo desenfrenado, ¿no? En darle la mayor libertad posible cuando en el mundo de los vivientes el ser humano es el que más tarda, permítanme la expresión, en destetarse. Es el que más tiempo requiere del cuidado de su padre, de su madre, el que más tiempo necesita para empezar a caminar y para aprender a caminar, a sobrevivir, a alimentarse, el que más tiempo necesita en su vida, en sus inicios, de ser amado, de ser querido, de ser acariciado, de ser tenido en la falda. Miren de qué les hablo, ¿no? De estas cosas que ustedes entienden y saben, porque son papás y mamás. Rodeado del afecto, de la valoración. Pero es una contradicción, entonces, pretender que tempranamente los niños sean libres, porque los estamos abandonando. Yo nací en el campo y me crié gran parte de mi vida en el campo, y realmente hay cosas que en el mundo animal es extraordinario. Cuando nace un potrillo, una yegua, al ratito están parados, tambalean, pero al ratito, es increíble. Nosotros, ¿cuánto tiempo necesitamos para andar sobre nuestros dos pies? 2 años, 3, ¿cuánto vale? 1 año. Bueno, estoy exagerando. Ahí está. Pero es una barbaridad, dado lo que necesita el mundo animal en general. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto nos habla de la desprotección con la que cuenta el ser humano en los inicios de la vida. Por lo tanto, de la absoluta necesidad, y aquí estoy planteando esto que decía al comienzo, de algunas certezas que tenemos que tener en medio de este tembladoral, de la absoluta necesidad de acompañar a nuestros niños y a nuestros hijos. Acompañamiento que obviamente no es hasta los 3, 4, 7 años. Cada etapa tiene su tremenda necesidad de cercanía y de acompañamiento, ¿no? Sin embargo, queremos dejar que haga lo que quiera, que sea libre a los 3, a los 4, a los 8, a los 14. ¿Libre de qué? De nuestra obligación de educarlos. El chico no puede ser libre a esa edad. Yo tal vez estoy contradiciendo la opinión de sociólogos, de psicólogos, de especialistas en el tema, pero yo estoy convencido de no puede ser libre. Por lo tanto, necesita que lo acompañemos. Educar es poner límites que eduquen, no límites antojadizos o que me den seguridad a mí, a nosotros como padres, sino que den seguridad al niño y a la niña. Límites que den seguridad al adolescente, porque a veces los límites que ponemos, por eso tenemos que discernir, pensar y charlar juntos en familia, en matrimonio, cuando marcamos, cuando decimos un sí, cuando damos un no, porque a lo mejor el sí o el no tiene que ver más con que yo me sienta seguro como adulto que con que el chico, el niño, la niña estén seguros en la vida y adquieran seguridad en la vida. Por ahí es finito el hilo, ¿no? Pero es importante hacer esa distinción, porque no basta con que yo pueda dormir tranquilo, ¿no? Porque sé a dónde fue mi hijo o mi hija. En realidad tendría que dormir tranquilo porque sé que mi hijo y mi hija están bien y están seguros en ese lugar. Eso es importante. Bueno, por otro lado, ante tanta insistencia de algunas corrientes psicológicas y del pensamiento bastante generalizados sobre este tema,
sobre este tema de la libertad, déjame ser libre, y también consintiendo el mundo adulto sobre este tema, ¿no? ¿Es posible vivir sin límites? Uno se pregunta. Si educamos para la vida, ¿cómo educar sin hacer conocer los límites que la vida tiene? ¿Cuál es el punto medio? ¿Cómo hacer frente a las costumbres de todo lo hacen así, a todo le dan permiso menos a mí? ¿Cómo hacer frente a cierta extorsión y chantaje que a veces nos encontramos? Menos mal que no vinieron los chicos, ¿no? Cierto chantaje de nuestros propios hijos, pero que muchas veces los chantajes vienen de la presión mediática, social, de ese pensamiento que anda dando vueltas, flotando por ahí, ¿no es cierto? Pero que difícilmente son verdades absolutas. Hay pensamientos de la psicología infantil que nos hicieron bastante mal. Yo creo en la psicología y nos ha hecho preciosos aportes a la sanidad humana, pero hay algunas corrientes que están idas un poco de mambo, medio chapitas. En medio de estas idas y venidas muchas veces extremas, tal vez lo mejor que nos pueda orientar son precisamente las costumbres, miren de lo que hablo, las costumbres estables. No digo lo de siempre, o lo que siempre fue así, o las costumbres viejas, tampoco las descarto, digo estables, es decir, aquellas prácticas educativas que no entran en este sacudón, en este vaivén, y que no se manejaron por la última novedad, la última receta, sino que probadas en el tiempo, al menos, gente, no nos fue tan mal. Busquémosla, porque las hay en la sabiduría de un padre, de una madre, de una familia, de nuestros abuelos y de nosotros mismos. Busquemos, digamos, por ahí no es la palabra adecuada, pero esas recetas, pocas, esenciales, fundamentales, que tienen que ver muchas veces con el sentido común, y preservemos eso en el ámbito de la educación de nuestros hijos. Estamos en medio de una tormenta educativa, no solo en lo pedagógico y en lo institucional, sino también en lo familiar, en lo social. Y por lo tanto hay que intentar, digo yo, permítame esta expresión, agarrarse con una mano de lo seguro, por ejemplo, esto de esas costumbres estables, y con la otra hay que remar e ir para adelante. Porque tampoco es cuestión de agarrarse y quedarse ahí, no, sino la vida y la sociedad y nuestros propios hijos nos pasan por adelante, mejor dicho, nos pasan por arriba. Lo que no debemos dejar de hacer es de enseñar que en la vida se puede casi todo. En los primeros años del ministerio sacerdotal tuve la gracia de vivirlo junto a un hombre muy sabio que fue el padre Jorge Odiar. Y él siempre me decía, yo tenía 27 años, me decía, Cacho, hay que soñar, porque vos sabés que muchas de las cosas que uno sueña se hacen realidad. Y yo lo miraba y sacudía la cabeza, porque usted no se imagina las cosas que soñaba. Totalmente pasado de vuelta. Sin embargo, soñó con un templo, acá hay un pariente del padre Jorge. Sin embargo, soñó con un templo extraordinario como es la parroquia Nuestra Señora del Valle. Y lo logró, con 0 recursos, en medio de una zona de barriada extremadamente pobre, ¿no es cierto? Todos lo criticaban, hasta el obispo le decía, vos estás loco de ponerte en semejante proyecto, en semejante cosa, y hoy disfrutamos, bueno, yo viví muchos de esos sueños hechos realidad con el padre Jorge, y la verdad que a mí me hizo mucho bien eso. Entonces decía que en la vida casi todo se puede, pero no todo está permitido. Ese es otro tema, ¿se dan cuenta? Hay límites. Y ese límite lo vivimos, lo experimentamos juntos,
Y hay que educar para y con esos límites. En el seminario siempre nos decían que el que no aprende a obedecer, tremendo los superiores, el que no aprende a obedecer, nos decían, difícilmente el día de mañana va a saber mandar. Pero fue muy sabio, es muy sabio, es muy sabio. El que no aprende a obedecer después no manda, es un tirano. Ejercer la autoridad, la parte de la crianza, de la educación que menos nos gusta, que más nos cuesta y a la que menos consistentes somos, por eso le escapamos. Miren, en estos años de cura y trabajando en el campo de la docencia, en el ámbito de los colegios y en la educación y como capellán, le confieso que yo encontré muy, pero muy pocos casos de chicos o de chicas que uno pueda decir quedó traumado, quedó bloqueado, no sé qué diagnóstico ponerle, porque tuvo excesos de límites en su familia o de parte de sus padres. Raro, muy raro. Y miren que han pasado muchachos y chicas por mi corazón y por mi cabeza. Muy raro. Incluso en los pocos casos que he visto, más que excesos de límite de sus padres padecían de alguna anomalía para educar. No era el problema de los límites, sino un problema de sanidad. En cambio, los muchos casos de chicos y chicas con serios problemas de socialización, con trastornos de conducta, con permanente agresividad, yo no dudo en afirmar que tuvieron casi sistemáticamente una educación sin límites, o dicho de otra manera, fueron mal educados en la libertad absoluta. Y resulta que en la vida nuestra libertad siempre es relativa al otro y a la sociedad. Por eso no se puede vivir sin límites. Cuando se educa así, o se intenta vivir así, entonces ese chico o esa chica cuando llega a la adolescencia o a la adultez se estrellan con el primer poste de luz que encuentran o con un árbol. Y qué pena, porque nadie les enseñó que el poste de luz o el árbol probablemente siga ahí de pie y entero y el que se va a lastimar es él. ¿No? La vida está llena de límites, pero no por eso la vida es mala o me hace infeliz. Al contrario, conocerlos y respetarlos nos hace inmensamente feliz. Transformarse en la vida en un transgresor sistemático te puede dar un rato de no sé qué, algunos dicen que de felicidad, pero dura tan poco como la manteca en el hocico del perro, decíamos en el campo. Miren, por esta fecha del año pasado, un mes antes, fue por allá estamos en junio, en mayo, me llaman al celular, llamada desconocida, yo casi no atiendo las llamadas si no tengo registrado el número, pero lo atendí. Y era un muchacho y me dice: padre, lo llamo porque quiero que me case. Y le digo: ¿y quién habla? Fulano de tal. Y le digo: ¿cuándo se quieren casar? Porque mirá, yo ni este mes ni lo sueño, y el mes que viene tampoco, y y el otro tampoco. Yo estaba lleno de cosas. No, dice, por eso mismo lo llamaba, porque yo sé que usted está lleno de cosas, es para el año que viene, febrero, marzo de este año. Bueno, hicimos el experimento, un año antes me llamó. Yo siempre me quedé con la intriga por qué ese muchacho me había pedido a mí, que yo lo había tenido de alumno en el colegio capuchino hacía 20 años atrás.
La verdad no me animé a preguntarle. Y eso que hablamos con él y con la novia varias veces, ¿no? El día del casamiento, estábamos esperando que llegue la novia y el papá del muchacho, que era el padrino, me dice: padre, ¿usted sabe por qué mi hijo quiso que lo case usted? No, le digo, pero ¿sabe qué? No me animé a preguntar. Entonces me dice: porque él siempre se acuerda y está muy agradecido que una vez en un campamento educativo en el colegio, una noche de campamento, estaba haciéndole una carpa, usted lo sacó afuera de la carpa, pero me hizo la novela el papá, ¿no es cierto? Ahí en ese ratito que esperábamos, pero así, que a mí me cruzó por la cabeza de película porque yo al toque me acordé. Y usted lo sentó al Vietnam y usted se sentó con él, estuvo conversando como una hora y después usted dice que le dijo: vos no tenés sueño, pues yo tengo sueño. Y él dijo, mi hijo le dijo: sí. Dijo: bueno, ¿sabe qué? Anda a dormir y dejate de joder. Él dijo: nunca se va a olvidar más. Entonces, de eso, bueno, hoy día ya no se pueden hacer esas cosas porque a uno lo denuncian, ¿vieron? Hay que cambiar los métodos, pero lo que sigue siendo válido es el límite. Parálogo, hasta acá. Habrá que rever la forma, la modalidad. Pero la claridad en el límite, a ese chico lo marcó, y lo marcó muy bien en la vida. Hasta el punto que podría haber pedido a cualquier cura o dejar que le toque. Bueno, yo le agradecí a Dios haber estado inspirado bien aquel día. Porque hay algunas historias de las que he tenido que pedir perdón, porque yo era muy exigente, porque a mí me exigieron mucho en el seminario, y mis primeros años de cura, en el trabajo con los adolescentes, era muy duro, era muy exigente. Una vez le suspendí en el colegio la misa de fin de año. Bueno, esto está siendo grabado, pero en fin, no sé dónde va a salir esto y si alguien lo va a ver. Pero en una misa de fin de año, uno de los alumnos que egresaban me había insultado. Y bueno, dije: mira, no hay misa de colación. Después me arrepentí, porque no, era una medida extralimitada. No tenía por qué todo el grupo padecer eso, ¿no? En fin. Así que les decía que esto, yo creo que hay muchos más jóvenes y adolescentes, ahora hablando de esa franja en la vida, con serias dificultades para manejarse en la vida porque no tuvieron nociones de límites, que por exceso de límites. Capaz nosotros, algunos de los que estamos aquí, tuvimos una experiencia negativa hace un poco más de 30 años, ¿no? Atrás, por exceso de algunas prohibiciones o de límites de nuestra familia. Pero miren que el permisivismo es tremendo, es tremendo. Porque cuántas muertes hemos llorado y seguimos llorando por este desenfreno y dejar hacer. ¿Cuántos? Bastaría repasar un poco la tapa de los diarios de este último año y el año anterior en nuestra ciudad y nos vamos a dar cuenta, ¿no? Bueno, muchos de nosotros le damos todo a nuestros niños menos un no cuando hace falta, y así los desorientamos. Nos cuesta entender que se puede criar y educar de una forma amorosa y firme, ejerciendo la autoridad como un vínculo de responsabilidad y de compromiso, como una forma de cuidar y ejercer el poder que surge de ser responsables de una vida que no es la nuestra, pero que depende de nosotros. Por esto que decíamos hoy, porque el ser humano es el más indefenso de los seres vivientes. Si nosotros no lo cuidamos, no es que hay otros que lo vayan a cuidar. Yo diría que hay otros que los van a devorar, que no es lo mismo. Entonces, es cierto que venimos
en algunos casos, a mí no me gusta tampoco generalizar o absolutizar, vieron que por ahí, y yo relativizo mis afirmaciones, ¿no? Pero es verdad que venimos de un cierto autoritarismo educativo muchas veces exacerbado, pero escapando al autoritarismo renunciamos a educar, como si fuera una actividad innecesaria o dañina, y así derrapamos hacia formas de abandono. O sea que todo niño llega al mundo con un equipamiento básico y un andamiaje precario que hace falta entonces emprender la tarea de enseñarles a cuidarse, de relacionarse con los demás y de vivir en un mundo que también hay que cuidar. No estamos pidiendo padres, maestros en educación que sean intachables, porque la verdad no hay escuelas para padres. Esa es una de las dificultades que tenemos. Hay escuelas y seminarios para curas, pero escuela para padres. Muchas veces hemos aprendido de ensayo y error, ¿verdad? La vida en la escuela. Entonces no estamos pidiendo padres que no se equivoquen, no, simplemente padres con algo de consistencia, fíjense que hasta digo con algo, de presencia, de disponibilidad, con sentido común, con algo de tiempo para sus hijos. Emocionalmente estable dentro de lo posible, nos permitimos ciertas inestabilidades, a veces nos pasa, pero que lo normal no sea la inestabilidad, lo común y lo corriente. Intentemos frente a nuestros hijos esto, que estemos ahí cuando nos necesitan, que sepamos querer bien, que tengamos en claro, casi que un par de cosas nada más, y que no aflojemos para evitarnos más trabajo o pataleos. Mal que les pese a algunos la autoridad amorosa y comprometida del que quiere bien es necesaria para andamiar el desarrollo infantil y adolescente y fundamentalmente para construir el camino de la emancipación, de la libertad. Por eso la educación es un servicio, no un don o una cualidad, o si ustedes quieren, es un don y una cualidad, pero sobre todo, la educación es un servicio, y un servicio se presta, hay que hacerlo, hay que darlo, hay que brindarlo. Y parte esencial de ese servicio es enseñar los límites de la vida y el porqué de los mismos. Toda autoridad del padre o de la madre tiene que ser emancipadora. Por eso el tema de la gradualidad en las libertades, en la educación. Quiero decir, para la autonomía, para la libertad, ya que así se crece encontrando posibilidades, fronteras, oportunidades y límites, incluso soportando o asumiendo las frustraciones y aprendiendo a construir para recibir lo ansiado. Hay lugares de nuestro país en donde se le evita, por ejemplo, a los chicos el contacto con el mundo del dolor y sobre todo el mundo del duelo, ¿no? No, ¿cómo lo vamos a llevar al velorio? ¿Cómo va a ver el abuelo muerto? ¿Cómo va a ir al cementerio? Esa es una realidad. En primer lugar, que en algún momento vamos a tener que enfrentarnos. Pero además, y acá yo quiero ponerle una mirada realmente de fe cristiana, si hay alguien en la vida que por gracia de Dios está preparado para procesar el misterio de la muerte, aún de la muerte de sus seres más queridos, son los niños. A los adultos nos cuesta muchísimo más procesar, muchísimo más que a los niños. No digo que los niños no lo sufran, no. Es el sufrimiento de niños, no es menor, es sufrimiento. Pero tiene una gracia, una capacidad. Entonces no le privemos al niño de la capacidad de procesar también el duelo y el dolor. Porque eso es parte de la educación de que la vida tiene límites, de que no vamos a quedar para semilla por los siglos de los siglos, y de que a veces incluso tempranamente se nos van algunos seres queridos. Es un poco duro decir que el dolor de hoy, el pequeño dolor de hoy prepara el gran dolor de mañana, pero es así. La verdad que es así. Y si no permitimos que con el pequeño dolor de hoy se vaya preparando, quiero decir, fortaleciendo, armando ese andamiaje, mañana lo va a golpear muy duro y lo va a golpear.
Entonces, no tenemos que ser morbosos y provocarle sufrimientos y dolor al chico. No, ¿me entienden? No estoy diciendo para nada eso. Pero tampoco el otro extremo de tenerlo entre algodones con una campana de vidrio donde, por favor, lo que pasa es que a veces los padres nos equivocamos en esto. Yo digo los padres porque ustedes, bueno, son papás y mamás, pero nosotros también tenemos ejercemos una paternidad en el ministerio sacerdotal. Muchas veces nos equivocamos porque nos aconsejan en eso, así. No lo lleve, pobrecito, no vaya a hacer cosas que... Saber decir sí, saber decir no, pero sobre todo saber discernir cuándo sí y cuándo no. Y dando las explicaciones del porqué de las decisiones que hemos tomado. Y sobre todo sosteniéndolas, se entiendan o no. ¿No la entendió el chico? Bueno, mi vida, lo lamento. Pero papá y yo hemos pensado que para vos esto es lo mejor. Y vení que te doy un beso porque no sabés lo que te hago. No se olviden de esto último, por favor. Es muy importante. Miren que yo me encuentro casi todos los días con chicos que no son queridos por sus papás. Vuelvo a insistir, no quiero hablar de los ausentes. Yo creo que si ustedes están acá es porque los quieren a sus hijos. Pero bueno, permítanme decirlo. En todo caso, para valorar y alentarlos a que lo sigan haciendo así bien con sus hijos. No basta decirles que los queremos, hay que demostrarles que los amamos. Yo creo que en esto hemos ganado mucho. Algunos de nosotros no sabemos lo que es estar en la falda de nuestro papá. Yo me crié en un ambiente rural así, muy duro en ese sentido. Y a mí realmente me fascina cuando yo veo los matrimonios jóvenes, y eso los felicito y lo valoro muchísimo, los matrimonios jóvenes, que tienen esa ternura, esa cercanía, esa delicadeza, esa expresión. A mí me da muchísima alegría. Yo digo, ese chico está recibiendo la mejor vacuna contra la gripe A, que es la vacuna del amor, de la afectividad. Entonces, saber decir que sí, saber decir que sostenerlo en el tiempo, y lo importante no es decir siempre sí o siempre no, lo importante es por qué sí y por qué no. Y la fidelidad a la decisión, no caprichosa, porque si estuvo pensado, mantengámoslo. Es casi obvio decirlo esto, que tiene que ser consensuado en la pareja. Los gurises enseguida se dan cuenta de la grieta. Hay una grieta que es necesaria y que es sana, que es la grieta que hay entre el ser varón y el ser mujer, quiero decir, entre la paternidad y la maternidad. El que ajusta suele ser el papá, la que afloja es la mamá. Pero entre el que ajusta, entre el ajuste y la flojera, hay un camino intermedio. Que primero lo tenemos que acordar entre adultos y no dejar que lo aprovechen los chicos. ¿Me entienden? Eso es muy lindo y eso habla muy bien de la complementariedad. Y esto va en favor, por supuesto, del matrimonio como nosotros lo concebimos. Y no de otros modelos de parejas, ¿no es cierto?, que bueno, las respetamos, pero no las compartimos como ideal de vida. ¿Me entienden a lo que me refiero, no? Entonces, eso. Y junto con eso, con la decisión, una fuerte dosis de amor. Yo estoy convencido que hay vidas de jóvenes y de adolescentes que no se pueden rescatar si no es desde el amor. Una vez se lo dije a esos muchachos como de 16, 17 años. Le dije, mira, me cansaste, estoy podrido por vos. Pero ¿sabes qué? Voy a intentar desde otro lado. Te voy a empezar a querer. Se lo dije así, te voy a empezar a querer. El día en que yo le empecé a aceptar, es decir, a trabajar la problemática que tenía desde otro costado, no desde la complicidad, sino desde la comprensión, desde el amor, el loco empezó a cambiar.
Entonces hay situaciones que no se cambian con la exigencia fría. En general no se cambian con la exigencia fría. Por eso pongamos junto con los límites una fuerte dosis de amor. No nos olvidemos de eso. A veces hay que hacerlo en el mismo momento, a veces hay que hacerlo después. Me contaba un chico el otro día que se había peleado con los padres, pegó un portazo, se fue a dormir, se cerró la pieza, puso llave y le golpearon la puerta, no le abrió, y cuando usted no me quiere, qué sé yo, de todo, fue una pelea horrible. Al rato le pasan una esquelita por debajo de la puerta. Él no se aguantó, se levantó, cazó la esquelita, me contaba, ¿no? Y era el padre, que le ponía algo así y me decía: yo sé que en este momento no entendés la decisión nuestra, pero si vos supieras lo que te queremos. ¿Ven? Está la claridad, la firmeza, la exigencia, pero la fuerte dosis de amor. Él quedó impactado por eso. Él no se esperaba eso. Se esperaba por poco que le tiren la puerta abajo, pero no se esperaba eso. No se debe educar desde la dureza, sino desde la firmeza, pero rodeado y custodiado por la ternura y el amor. El Papa Francisco habla mucho de este tema de la ternura. No es lo mismo un no duro y frío que un no firme y lleno de amor. Hay que saber poner límites. Lo que pasa es que hay cosas que yo siempre digo que ya casi nada me sorprende en la vida, pero me equivoco todas las veces que lo digo. El otro día estuve en la casa de una prima y es separada, ella tiene mi edad, tiene 2 hijas, una de 15 y una de 18. Y entonces ella me contaba, tomando mate, y me dice: mirá, estoy descolocada, me pasó esto. Conversación de la madre con una de sus 2 hijas un domingo al mediodía. Ay, mamá, yo no sé lo que me pasa. Ayer tuve mi primera relación con Francisco y hoy ya menstrué. No sé qué voy a hacer mañana. Entonces yo la miro a ella y le digo: ¿y qué? Y sí, me contesta mi prima. Me quiso decir que mañana no lo podés volver a tener relación. Y le digo: ¿y vos qué le dijiste? Y yo le dije: vos sabés bien, María, que no tenés que contarle las cosas que haces con Francisco. Que de esas cosas íntimas a mí no me tenés que decir. Claro, habíamos llegado a eso porque así nos habíamos manejado en la vida. Por supuesto, Francisco no se sabe quién es, el amigo, el vecino, el amigovio, novio, existe eso, qué sé yo, no sé. Díganme, ¿cuál de las 2 le dijo eso a la madre? ¿La de 15 o la de 17 que está en el primer año de la universidad? La de 15. La de 15. Como diría un sobrino mío que le dice, yo vivo prácticamente junto con mi hermana y mi cuñado, ¿no? Entonces, siempre procesamos estas cosas y hacemos catarsis juntos. Mi sobrino tiene 24, es casado, entonces, y mi cuñado ya se jubiló, es gendarme, qué sé yo, bueno, con toda esa estructura de los gendarmes, y además de Formosa, así que un tipo tranquilo, tipo bárbaro, mi cuñado un tipo bárbaro. Pero entonces mi sobrino le dice: mamá, dice, lo de ustedes ya no es amor, lo de ustedes es costumbre. Qué guacho que son. Y después me dice mi hermano, y un poco tiene razón. Lo que pasa es que yo ya no lo podría dejar, dice a tu padre. Es un sentimiento. Bueno, le digo yo, ahí hay algo muy importante. Si no lo podés dejar, hay amor, salvo que sea una relación enfermiza. A veces los jóvenes y nuestros hijos son crueles en sus verdades, ¿no? Bueno,
Voy a ser más breve en los otros dos puntos porque de hecho escribí mucho menos, ¿no? Pero decíamos que pasamos en estos movimientos pendulares de un autoritarismo un tanto exacerbado a un permisivismo desenfrenado y suicida. El segundo punto decía que vivimos en un mundo sin límites, pero nosotros tenemos límites. No podemos dejar de ser padres. Una forma concreta de no dejar de ser padres es ser referentes en la vida siempre. No digo referentes perfectos, referentes. Para ello se requiere fidelidad, se requieren muchas cosas. Se requiere cierta estabilidad, cierta firmeza, entre otras cosas, claro. Además, coherencia de vida, madurez. Bueno, todas juntas no las podemos tener, pero tenemos muchas cosas buenas como padres. Cuidemos esas cosas. Pero sobre todo se necesita esa fidelidad, esa estabilidad. Fíjense que los chicos están comprendiendo los límites que tenemos respecto al manejo discrecional de la naturaleza. Son muy sensibles a todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, del agua, de nuestra casa común, como dice el Papa Francisco, ¿no? Nuestra única casa, que es el planeta Tierra. Lo que podemos y lo que debemos hacer lo que no debemos hacer con la naturaleza, ¿no? Y eso es admirable y hasta lo están superando los chicos. Es realmente un logro. Y en esto tiene mucho que ver nuestras escuelas y nuestros colegios, ¿no? Los docentes, las maestras. Es un logro. Pero me pregunto, esa mirada, que es muy buena, ¿no? En ese horizonte de cuidar la naturaleza, ¿por qué no siempre entra la naturaleza humana? Quiero decir, ¿cómo es compatible tanto respeto por la naturaleza, los animales, el medio ambiente, con el bullying, con la agresividad, con la discriminación, de la cual tantas veces somos testigos en la escuela, en las redes sociales, en el club, en la calle? Evidentemente en muchas cosas enseñamos bien, pero en este tema de la naturaleza humana con la cual compartimos la vida, o algo lo enseñamos o algo enseñamos mal. Bueno, un tema para tener presente, no solo en la escuela, sino incluso nosotros como padres. Porque a veces nos quedamos admirados ante un paisaje de la naturaleza que puede ser bellísimo y nos puede despertar no sé qué cosa, pero me parece que la primera admiración tenemos que sentirla ante el paisaje humano. Ningún lugar más lindo en el mundo que mirar el rostro de los hijos. Por eso es tan lindo cuando, me parece, cuando ustedes contemplan a sus hijos, a sus bebés, o a sus, bueno, algunos ya son abuelos, ¿no? A sus nietos. Se nos cae la baba y está muy bien. Es el mejor paisaje que tiene este mundo, el rostro humano. Evidentemente, de todos modos, esto tenemos que acentuarlo. Y por eso yo siempre le digo a los gurises, ellos usan mucho esta expresión, cuidate, ¿no? Y a mí me gusta decirles, cuidémonos. Cuidémonos. Porque no se trata que el otro se cuide solo, tenemos que cuidarnos juntos. Hay una solidaridad en el cuidado, ¿no? Y a veces decimos defendete. También tenemos que decir defendámonos, cuidémonos. Hay una responsabilidad en esto. Debemos recuperar nuestro deber de ser referentes de tránsito en la vida. Yo pensaba, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana, por ejemplo, así sin ningún aviso, desaparecen los semáforos, qué sé yo, de San Lorenzo y Urquiza? Además de que nos vamos a estrellar, vamos a quedarnos completamente desconcertados. Como si, ¿qué pasa? ¿No anda? ¿Lo arrancaron? ¿Cruzo? ¿No cruzo? Bueno, lo mismo le pasa a nuestros hijos en la vida cuando nosotros dejamos de ser referentes para ellos. Más allá de que nos vivan cuestionando, no importa, porque eso es parte de su necesidad en el crecimiento. Ellos necesitan cuestionarnos. ¿Saben por qué? Necesitan probarnos. Nos van a preguntar, nos quejamos generalmente. Yo escucho mucha queja de los padres. Me tiene cansado, siempre me pregunta, él sabe, ya sabe que yo le voy a decir que no. ¿Para qué me voy a preguntar? Es que te pregunta para ver si vos estás seguro, te está probando. Y lo que necesita es que vos le muestres seguridad.
Y está bien que te pregunte 10 veces lo mismo y te pida 10 veces el mismo permiso que vos le vas a volver a decir que no. Si ese no es un no con fundamento, con convicción y acordado, y mañana le decís sí, fuiste. Es como San Lorenzo y Urquiza sin semáforo de la noche a la mañana. Perdió referencia. ¿Estoy diciendo cosas elementales? Sí. Pero hemos perdido muchas veces el sentido común en medio de esta tormenta que nos toca vivir. Les confieso que yo no tengo otros consejos para dar. Y no suelo dar otros consejos cuando los padres acuden a veces pidiéndome ayuda como cura y dicen no sé más qué hacer. Cuando empiezo a escucharlo, le pregunto y escucho su historia de vida, decir de dónde viene, porque no es solamente lo que me está pasando ahora. Ajá, bueno, pero a ver, ¿de dónde venimos? Es que mi hijo no me respeta, no me escucha, no me hace caso. Bueno, pero a ver, ¿de dónde venimos? A ver, vamos para atrás, vamos bastante más para atrás. No solo en la relación con tu hijo, en la relación en la pareja, en el matrimonio. ¿No? Y entonces, claro, muchas veces se termina cosechando lo que sembramos, ¿no? Recuperar nuestro deber de ser referentes de tránsito en la vida de nuestros hijos. Así que eso es lo que le pasa a nuestros hijos cuando un día decimos sí a todo y al día siguiente, porque nos atravesamos no sé con quién, le decimos no a todo y pasado le decimos hace lo que quiera. Pierde los parámetros, pierde las coordenadas, pierde el GPS de su vida. No saben qué está bien, cuándo está bien y ni siquiera si vale la pena saberlo. Hay algunos padres perdidos, confundidos, más identificados con la moda, las palabras, el corte del pelo y el chin roto de sus hijos que con su rol de padre o de madre. No son ustedes, ¿no? Bueno, pero si nos pasan algunas de estas cosas, tampoco vayamos acá, nos vamos a ir acá tristes o angustiados. Tomemos conciencia e intentemos cambiar. Es posible. Los otros días, cuando nos visitó la licenciada Mónica Coronado, ahora voy a leer algún texto de ella reproducía una charla, creo que era un chiste en un diario, me parece que cuando decía que dos chicas hablaban entre ellas, y entonces una le dice a la otra, ¿viste qué bueno que está mi nuevo papá? Y la otra le responde, sí, yo ya lo tuve el año pasado. Es un poco humor negro, ¿no? Porque la verdad que yo también quiero ser respetuoso con estas situaciones de vida, la de los chicos y la de los adultos. A mí me cuesta hablar de estos temas porque yo sé que hay mucho dolor de por medio generalmente. No es solamente infidelidad, muchas veces hay otras historias que uno desconoce, ¿no? Bueno, pero creo que en muchas situaciones lo difícil no es los límites de la educación, sino asumir que debemos ser padres y no amigos de nuestros hijos. Miren, yo creo que podemos llegar a ser hasta compañeros de nuestros hijos, pero no amigos. Debemos mantener nuestro lugar de padres. Puede haber características de amistad, sí, características de amistad, sí, como es confianza, como es confidencialidad, exacto, gracias. Sí, algunas características propias de la amistad, pero no propiamente amistad. También ahí se pierden los chicos. Lo que muchos padres no quieren es el trabajo de tener que pensar y tomar una decisión de decir sí, de decir no, y así entonces dejamos de ser padres. Por eso hay cosas que tenemos que ir tomando decisiones. Yo creo que, por ejemplo, a la hora de comer, la verdad había que tener un paracuello en la entrada de la casa para dejar ahí todos los celulares y las tablets. Y nadie se muere, gente, si uno deja el celular. Pero no hay caso. Eso es un tema. A nosotros nos pasa el obispado. El obispo tiene su celular, Alfonso tiene el suyo, yo tengo el mío. Menos mal que no tenemos gurises. Y esta llama al mediodía y aquella también. Digo, porque son directivos. Y a veces Gonzalo también, qué sé yo.
No tendría que atenderme. Pero en eso acordemos. Porque sobre que nos queda un poquito, re poquito de espacio para estar en un mismo ámbito, hagamos que la mesa vuelva a ser la mesa, lugar del encuentro. Y si se arma una discusión por no sé qué otra cosa, bueno, que se arme la discusión. Peor es el aislamiento, donde cada uno está whatsappeando y chateando y no sé qué otras cosas. Entonces, créanme que esto es posible, hay que hacerlo. Nosotros los adultos primero, es tan lindo volver a comer chateando entre nosotros, conversando, quiero decir, mirándonos los unos a los otros, haciendo una broma, contando lo mal que pasamos hoy en tal cosa o lo bien. Hay que boicotear a los celulares a la hora de comer. Hacerlo no por decreto, sino hablarlo. Mostrar por qué nos perdemos o no nos perdemos con hacerlo, insistir y empezar. Tampoco podemos esperar toda la vida para tomar. Decidamos, miren, Ulises, a partir de hoy, ¿saben qué? No vamos a traer los celulares al comedor o a la cocina. Vamos a dejarlo allá, a entrar. La licenciada Mónica Coronado, viceministra de la Subsecretaría de Educación, que nos visitó con motivo de esta jornada de la provincia de Mendoza, una jornada de formación docente, nos decía: los niños y niñas que nacen hoy son presentados, exhibidos al mundo en Facebook, recién salidos del canal de parto, como el pequeño Simba del Rey León, la película, ¿no?, ante la gran tribu de la sociedad. Luego, sin su consentimiento, se deja un registro cotidiano de su infancia y, lejos de conservar para ellos y su futuro algo de intimidad, se riega con sus fotos el mundo virtual. Muchos padres y madres incluso ignoran, por ejemplo, que las redes de pedofilia se nutren de sus inocentes fotos. ¿Está mal subir la foto de un hijo, de una hija, de un nieto, de una nieta, de un bisnieto a las redes? No está mal, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo la exacerbación, la sobreexposición permanente. ¿Y quién pone los límites?, dice la licenciada. No a los niños, sino a sus padres, que hacen de sus vidas un espectáculo, la vida de los niños. ¿Qué quedará para su futuro cuando su vida esté completa y fragmentada en Internet para que cualquiera las edite como quiera? Justo al lado de estos niños muy amados, idolatrados y ensalzados, hay otros generalmente ajenos a los que muchos consideran desechables y hasta descartables. Bueno, vivimos en un mundo en general sin límites, pero nosotros puede ser que hayamos optado por no tener límites en algunas cosas, pero yo les pido esto, por favor, por nuestros hijos. Tenemos que ponernos el límite de no dejar de ser padres y madres. Y tercero y último, el tema de los pactos educativos. Los acuerdos educativos en general están todos rotos. Este es un grave problema que tenemos. De hecho, hay una crisis educativa mundial. El año pasado, en un congreso que tuve en Roma sobre la educación, una de las cosas que claramente saltó así en los talleres, en las conferencias, gente realmente de primer nivel, fue que a nivel mundial el sistema educativo está agotado. Hablo de la educación sistemática. Pero obviamente que no es solamente eso que está agotado. Hay muchos modelos educativos agotados, ¿no? Y una de las cosas, uno de los problemas que tenemos tiene que ver con esto, justamente en este agotamiento. Es necesario volver a celebrar pactos educativos, incluso lo más básico y elemental, entre el padre y la madre. Ponernos de acuerdo. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Ponernos de acuerdo en cómo los vamos a educar, ¿no? Cómo los vamos a ayudar a decidir. Volver a celebrar pactos educativos entre padres y docentes. Ahí también tenemos un serio problema.
Yo no digo que sea culpa de los padres o que sea culpa, no estoy hablando de culpa, o de los docentes. Digo simplemente que es claro que está roto el pacto educativo, por eso tenemos estos sucesivos enfrentamientos. Padres que incluso a veces quieren venir y castigar a los maestros o a los profesores. Celebrar los pactos entre la familia y la escuela, entre la escuela y la sociedad, entre la sociedad y el Estado, entre la familia y los medios de comunicación. Están como rotos todos los pactos educativos, los acuerdos, quiero decir, el ponernos de acuerdo, ¿me entienden? Entonces esto es muy grave porque obviamente nuestros hijos y nuestros adolescentes están perdidos. Nosotros los perdemos, los mareamos, los desorientamos. Es un todo contra todos, es una batalla campal. Estoy hablando de generalidad, no estoy diciendo que todas las escuelas sean así y que todos los padres sean así, pero es muy frecuente esto y muy preocupante, porque de esta manera también se educa o se deseduca o se maleduca. En el ámbito de la escuela lo solemos ver en las permanentes desautorizaciones de unos para con otros, ¿no? Padres que desautorizan a los docentes y docentes que desautorizan a los padres. Las cosas que circulan en los grupos de WhatsApp, eso es claro, es tremendo. Una vez llamé a una profesora porque me había, voy a decir así, maltratado en un grupo de WhatsApp. Y le pedí que por favor me dijera de frente eso que ella había escrito, había compartido, que era bastante grosero. Se puso a llorar, no se animó. A veces somos muy brutales en estas cosas. Por favor, midámonos en esto, tengamos cuidado. Porque a veces es un momento de, así que uno se descoloca de enojo, de bronca, escribe una cosa, pero eso después se multiplica no sé hasta dónde, ¿no? Y obviamente que los chicos acceden a esas cosas mucho más fácilmente que nosotros. Entonces las cosas que circulan por ahí, en medio de tantas turbulencias no podemos resolver todo, pero podemos tomar unas pocas e importantes decisiones. Volvamos a la autoridad de mamá y de papá, a la autoridad de la maestra y de la escuela, no porque la maestra o la escuela nunca se equivoquen, sino porque ante la equivocación el tema se resuelve no en las redes sociales o en las desautorizaciones ante nuestros hijos, sino en el diálogo de adultos. Dejemos afuera a los chicos y a los jóvenes en la discusión de si tiene razón o no tiene razón, si estuvo bien hecha la evaluación o estuvo mal hecha. Le consultamos lo que tenemos que consultar a nuestros hijos, pero después sentémonos como adultos a discutir la cuestión, y de ambas partes que sea la adultez, ¿no? Pero no involucremos, no metamos a los chicos en medio de eso, porque es donde rompemos todos los pactos educativos, ¿no? Es un tema de adultos sobre la educación del chico o del joven. Entonces, no se trata de construirle una especie de Disney a nuestros chicos para que sean felices artificialmente. Solo necesitan consideración, necesitan esperanza, una sana autoridad por parte nuestra como adultos, y que la ejerzamos, que estemos presentes, disponibles. Tampoco se trata de que les compremos una vida en una burbuja, sino simplemente que tengamos la deferencia de no contaminar su infancia con la locura social con la que muchas veces nos toca convivir o sobrevivir. Yo creo que de estas cosas tenemos que sí preservarlo a nuestros hijos, tenemos que prepararlo, pero no nos metamos en la locura que a veces el mundo laboral, empresarial, institucional nos mete a nosotros como grandes. En estas cosas tenemos que preservar a nuestros niños. Sería bueno que no nos quejemos de los niños y adolescentes que supimos conseguir, porque como adultos somos responsables de gran parte de lo que son y de lo que hacen. Para los niños, el respeto, la disponibilidad y la alegría son tan necesarias como el pan de cada día, como el agua, como el humor, la sonrisa, el buen trato,
la emoción, una lágrima, el llanto, cosas elementales, son necesarias. Entonces no nos cansemos de proponer. Los chicos comprenden perfectamente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que se debe hacer y lo que no se debe. Pueden entender que lo que otros hacen en otro lugar o en otra familia, aquí en casa no se hace así, o se hace de otra forma. No nos dejemos extorsionar por las permanentes comparaciones. No. Pero miren, a mí más de una vez me toca esta tarea de educador, ¿no? De llamarlo a fulano, se me vení querido, vení sentate. A vos, en tu casa, ¿ustedes siempre se gritan? Sí. Nosotros siempre gritamos. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí, no se grita. Yo creo que no está bien que en tu casa se grite. Pero bueno, no voy a jugar a tus papás. Pero aquí, mi vida, no se grita. Así que no te quiero escuchar, Marita. Hay que pararles el carro así de una. Perdón. Hay que pararles el carro así. ¡Pum! Bien, con firmeza. Con amor, con claridad. Y los gurises son re inteligentes. Distinguen. Una vez visité una escuela que eran todos alumnos adolescentes que venían de situaciones críticas, pero críticas, pero del mundo de la calle, de la prostitución, de la droga, de la violencia. Sus vidas un desastre. En la escuela, una belleza. Entonces le pregunta a la docente, digo, che, pero ¿cómo haces vos? Tenían unas huertas, los gurises. Tenían unos cultivos, una responsabilidad. Muy simple, me dijo padre. Muy simple, yo les enseño a establecer la diferencia. Eso que ustedes hacen allá, acá no. Acá vamos a vivir de otra manera. Después elegí lo que vos querés seguir haciendo en la vida. Pero yo quiero que sepas que aquí el desafío es vivir así. Y la docente lo logró. Lo lograba. Si lo logra con un grupo de vagos y de vagas, imagínense si no lo vamos a poder lograr con nuestros hijos. Yo digo porque muchas veces yo sé que ustedes dudan, yo también dudo a veces, y uno dice, pero che, ¿no será que se me va la mano? Pero qué lástima. Pero si mirá, al final todos los papás de los chicos lo dejaron, lo mandaron, y yo al mío le digo que nomás, sí andaba también. Y a lo mejor hay que decirle que vaya. Pero si han decidido ustedes como adultos que no, mantengan ese no. A ver, no se van a enfermar por eso. No, puedo asegurar que no. No se va a perder la felicidad. No. Tiene toda una vida para ser feliz y para hacer eso. Y algunos dirán, sí, pero eso después no lo va a poder hacer. Bueno, pero también, entonces yo me voy al otro lado, a la otra punta. Dejemos. Pero después no vengamos a llorar a Feliciano y las Vegas. Porque de esos casos también tenemos. Y sin necesidad de llegar a esos extremos. Frustraciones, fracasos. Entonces, un sano límite es necesario, lo necesitan, ¿no? Así que no nos preparemos, seamos claros y firmes, no ambivalentes o inseguros o supeditados a los flujos de humor inestables de los que somos presas muchas veces los adultos. Bueno, yo terminé, pero quiero repasar brevemente. Decíamos que en este tiempo de bisagras, de inestabilidad, pasamos de un autoritarismo un poco exagerado a un permisivismo, ¿no es cierto? Que de un mundo que no tiene límites, nosotros tenemos el límite es que tenemos que ser padres, no podemos renunciar a esto. Se puede, pero no se debe, porque es muy caro el costo, no tanto para nosotros, sino para nuestros hijos. Y lo tercero que dijimos recién, el tema de los pactos educativos, los acuerdos educativos, tenemos que recomponer. Necesitamos volver a dialogar mucho más, padres y docentes, familias y maestros, familia y otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Resulta que cuenta Mamerto Benapace,
entre sus cuentos llenos de enseñanzas de vida, él trae una historia de una pobre madre viuda que en medio de su desesperación tiene que hacer frente sola a la educación de sus 2 hijos adolescentes. Y claro, parecía que los hijos ya se les perdían, no podía con ellos, y entonces acudió a un sabio anciano a pedirle consejo. La mujer le contó toda su vida, lo que habían trabajado en la educación de sus hijos con su esposo, con su fallecido esposo, pero lamentaba que todos los valores que habían intentado transmitir parecía que estaban en bancarrota, que no habían dado resultado, que tanta dedicación y tanto esfuerzo sus hijos parecerían ahora en la adolescencia haber olvidado, y que muchas veces se cuestionaba en qué se había equivocado, y si no se había equivocado, ¿por qué no habían perdurado en la vida de sus hijos aquellas enseñanzas? Luego de hablar un rato, la madre le pregunta al anciano sabio: ¿qué tengo que hacer? El anciano sabio le dice: mire por esta ventana, ¿vio? Desde que usted llegó, allá en aquella lomada hay una burra con sus 2 burritos. Y mientras usted me hablaba, todo el tiempo, los burritos por ahí se desaparecían, se iban, volvían. Pero la burra estaba siempre ahí. Daban una vuelta alrededor de su madre y se volvían a ir. Era más el tiempo que se iban que el tiempo que estaban, decía el sabio, ¿no? Si la burra hubiera corrido detrás de ellos, se hubieran perdido. Si se hubiese ido o cambiado de lugar, si ella hubiese dudado, ellos no tendrían referencia. Entonces el anciano le dijo a aquella mujer angustiada: vaya, sea fiel, permanezca fiel, sea un lugar seguro para sus hijos, para que, aunque a veces se vayan, cuando quieran volver, sepan dónde encontrarla. Así que yo quiero terminar diciendo lo mismo: no que sean burros, hagan lo mismo que el consejo de este sabio: permanezcan firmes, fieles, llenos de amor para con sus hijos, no dejen de ser referencias, que aunque a veces en la vida parece que se nos están perdiendo, por lo menos si quieren volver, sepan a dónde tienen que ir, porque ustedes van a estar ahí, firmes y fieles, coherentes con lo que pensaron, le enseñaron y dedicaron en su vida. Bueno, ¿qué hora es, Gonzalo? ¿Las 9? ¿A qué hora arrancamos? 8:30. 8:30 pasadita. Bueno. ¿Quieren alguna pregunta? O sea, muy tarde, hace frío, ¿no? Pero de todos modos, con gusto. ¿No están de acuerdo? ¿Les parece que es muy loco? ¿Alguna pregunta? ¿No les puedo tener una mano? No me pregunten todo lo que le preguntó la madre aquella angustiada al anciano sabio, porque yo no soy ni anciano ni tan sabio. Usted, me imagino, pensará: padre, usted no sabe lo difícil que es. Yo dije en algún momento que era fácil. No es fácil, yo sé que no es fácil. Pero quiero que se vayan con la certeza de que es posible. Es posible, es posible. Tal vez no es posible una seguridad absoluta, y no, el tiempo que vivimos no es tiempo de seguridad, muy pocas cosas hay seguras. Lo demás está todo en un templadoral, lo dije desde el comienzo. Pero eso no quiere decir de que por eso nos vayamos a perder. Eso es muy distinto, ¿se dan cuenta? Bueno, es el tiempo que nos tocó vivir. Y es un tiempo hermoso. A mí me encanta este tiempo. No me dieron para elegir, ¿no? Pero me fascina. ¿Saben por qué? Porque yo pienso que queda casi todo por hacer. Yo siempre pienso eso. Digo, a mí me aburrieron las parroquias, o me aburren las parroquias, por ejemplo, que uno llega y te dice: acá está todo hecho.
acá es así, entonces, acá siempre se hizo así y se va a seguir haciendo así. Yo digo, ¿a qué vine acá? Si está todo hecho, me voy a otro lugar. Por suerte hay pocas parroquias así, ¿no? Pero nuestras escuelas, nuestra comunidad, está casi todo por hacer, gente. Y eso es fascinante. Es una aventura la vida. Es un enorme desafío. No tenemos tiempo para aburrirnos. Bueno, ¿qué les voy a contar yo a ustedes si saben que cada día es una sorpresa? No, pero lo importante, padre, también es saber que no estamos solos en este momento de educación de nuestros hijos, que todos estamos pasando por casos similares, porque a veces nos preocupamos y decimos, ¿será que es a mí nomás que me pasa esto? Y no es así. No. Estamos todos iguales. Y eso es importante, saber que nos podemos acompañar mutuamente. Eso es importante, sí, también. Este tiene que ser motivo de conversación, yo creo que lo es, pero también tiene que ser más frecuente todavía, compartir experiencias con otros matrimonios, con otras personas, escucharnos, saber asesorarnos, por ahí podemos recibir cualquier consejo también, ¿no? Ahí está, pero no hagamos como mi prima decía, a mí de ese tema no me hables, ya sabés que las cosas íntimas con tu no sé quién, charlemos, hablemos, dialoguemos, no nos espantemos, nunca nos espantemos. Pero bueno, no quiero entrar a dar consejos porque no corresponde ya. Sí. Y simplemente quise compartir esto, si ustedes quieren a modo de cierre y para darle la bendición de todo corazón. Esto que decía la señora Laura, no solo que no estamos solos porque es una problemática muy común, sino que no estamos solos porque en el corazón de cada uno de nosotros nos acompaña el Espíritu de Dios. Gracias a Dios. Siempre, siempre. Aunque a veces en la vida seamos unos desgraciados, y aunque a veces seamos muy pecadores y nos equivocamos fieros por ahí, Dios no nos abandona. Nosotros podemos abandonarlo a Él, pero Él no nos abandona nunca. ¿Y saben por qué no nos abandona? No porque nosotros seamos muy buenos, no nos abandona porque Él es bueno. Y porque Dios sabe que nos necesita para educar a los hijos que Él nos dio. Y por eso cuenten siempre con Él, siempre. Pídanle ayuda, pídanle luz. Él está siempre. A veces nosotros los curas no estamos, vieron que vivimos una locura de cosas, ¿no? Pero Dios siempre está. Dejemos por ahí los cargos de conciencia o las culpas que sentimos o tenemos de algunas otras cosas en nuestra vida y sepamos que en esto Dios no mira qué tan santo, qué tan pecador sos en la vida. Dios te mira como papá y como mamá y por eso no te deja solo y no te deja sola. Esa es una gracia que, miren, tienen ustedes. Yo no la tengo, porque no soy padre propiamente o madre. Esas son gracias que Dios se las da a ustedes. Por eso muchas veces cuando me vean a pedir consejo, a pedir ayuda, yo digo, busca en tu corazón y en tu oración pedir ayuda a Dios, porque Dios te va a dar más luces en muchas cosas de todos los días de las que yo te puedo dar incluso como ministro de Dios. Porque vos tenés la gracia, el auxilio, quiero decir, ¿no?, propio de quien es papá o de quien es mamá. Lo que pasa es que muchas veces no hacemos uso de ese seguro de vida. Padre bueno, bendícenos, bendice esta queridísima institución educativa, el esfuerzo de todos los directivos, de los docentes, de los de padres, de nuestras madres, nuestras madres religiosas, quiero decir, ¿no?, y de nuestros papás que están aquí esta noche. Llévanos con alegría y con tu bendición a nuestra casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias.